Bueno, les vamos a exponer sobre el trauma pediátrico. Y bueno, hablar de este tema es muy importante porque sigue siendo la causa más frecuente de muerte y discapacidad en la niñez. Y bueno, de hecho se observa que la mortalidad del trauma va a sobrepasar a todas las enfermedades propias de niños y jóvenes adultos. Y bueno, primero vamos a hablar sobre el tipo de lesiones y de patrones de lesión. Las lesiones van a estar asociadas con vehículos automotores que van a ser la causa de la mayor parte de las muertes en la infancia, ya sea que el niño sea un ocupante o un peatón o un ciclista. Después encontraremos en orden descendente por ahogamiento, incendios en el hogar, los homicidios y bueno, en este caso en menores de 12 meses o lactantes se dan por maltrato físico, mientras que en niños mayores y adolescentes generalmente es por lesiones de arma de fuego y finalmente van a estar las caídas. Es necesario que comentemos que los mecanismos cerrados de lesión y las características físicas del cuerpo del niño generan lesiones multisistémicas. En un trauma pediátrico debemos de presuponer que todos los órganos pueden estar lesionados hasta que se demuestre lo contrario. En los niños con lesiones multisistémicas, el deterioro y el desarrollo de complicaciones serias es rápido y por lo tanto debemos buscar que se trasladen hacia hospitales que puedan tratarlos adecuadamente. La que sigue, por favor. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los patrones de lesión de acuerdo con el mecanismo de lesión. En el caso de accidente de peatón, si es de baja velocidad, puede haber fractura de miembros inferiores y si es de alta velocidad, un trauma múltiple, trauma de cráneo y cuello y también puede haber fractura de miembros inferiores. Si es por ocupante de vehículos sin cinturón, hay trauma múltiple, trauma de cráneo y cuello, heridas de cuero cabelludo y cara. Y si es con cinturón, podemos tener trauma de tórax y abdomen y fractura de columna lumbar. Si es por una caída de altura, si la altura es baja, se puede presentar fractura de miembros superiores y si es de altura media, podemos tener un trauma de cráneo y cuello, fracturas de miembros superiores e inferiores y si la altura es alta, podemos tener un trauma múltiple, trauma de cráneo y cuello, fractura de miembros superiores e inferiores. Si tenemos por una caída de bicicleta, este es si el paciente no tiene casco, podemos tener un trauma de cráneo y cuello, heridas de cuero cabelludo y cara, fracturas de miembros superiores y si llegan a tener casco, puede presentar fracturas de miembros superiores y si hay impacto en el manubrio, puede tener lesiones intraabdominales. Y bueno, todo eso junto con la escala de trauma pediátrico son herramientas útiles para que podamos identificar tempranamente a los pacientes pediátricos con algunas lesiones multisistémicas. Y la última escala nos va a predecir la gravedad de las lesiones y se tiene en cuenta 6 categorías: el peso, la vía aérea, la presión sistólica, el sistema nervioso central, sobre todo el nivel de conciencia, fracturas y piel. Y una vez que se hace la evaluación y la suma de los puntos, el resultado se va a catalogar en traumatismos leves, que va de una puntuación de 9 a 12. Puntuación de 6 a 9 es potencialmente mortal, de 0 a 5 peligra la vida y menos de 0 suele ser mortal. Y este es el peor pronóstico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a ver las características propias de los pacientes pediátricos y en comparación con un adulto, las prioridades de evaluación y tratamiento en el niño traumatizado son las mismas que las del adulto. Sin embargo, hay que considerar las diferencias anatómicas y fisiológicas que dan lugar a los diferentes tipos de lesión. Vamos a empezar a hablar de la diferencia del tamaño y la forma. Los niños tienen una masa corporal más pequeña y la energía transmitida por las defensas y los paragolpes de los vehículos o por las caídas causa una mayor fuerza aplicada por unidad de superficie corporal. Esta energía es más intensa y se transmite hacia un cuerpo que tiene menos grasa, menos tejido conectivo y en el que múltiples órganos se hallan próximos entre sí y como resultado van a darnos las lesiones multiorgánicas. Otra diferencia es que su cabeza es más grande, sobre todo en los niños pequeños, y son más susceptibles a un trauma cráneoencefálico. En el esqueleto de los niños, está calcificado en forma incompleta.
lo cual va a contener múltiples centros de crecimiento activos y por lo tanto son más flexibles. Por estas razones es frecuente que podamos encontrar daños en órganos internos sin que exista una fractura. La identificación de fracturas costales o de cráneo en un niño nos puede sugerir una transferencia masiva de energía y debemos de sospechar la presencia de lesiones a órganos subyacentes, como una lesión cerebral y una contusión pulmonar. En cuanto a su superficie corporal, la relación entre la superficie y el volumen corporal en un niño tiene un punto máximo al momento del nacimiento y va a ir disminuyendo conforme crezcan. Como resultado, la pérdida de energía térmica es un factor importante de riesgo para el niño y la hipotermia se puede desarrollar rápidamente y llegar a complicar el tratamiento del paciente, de los pacientes de los niños. Y finalmente, en el estado emocional debemos de tomar en cuenta el estado psicológico, lo cual pues son muy inestables emocionalmente, comportamiento psicológico regresivo, estrés y o dolor. La que sigue, por favor. Vamos a tener que los efectos a largo plazo pueden ser bastantes. Podemos tener desde alteraciones o deformidad en el crecimiento, desarrollos anormales subsecuentes, discapacidades ya sea tanto en la función cerebral, en la adaptación psicológica o en los sistemas orgánicos. Podemos tener cambios en la personalidad o alteraciones emocionales, problemas de aprendizaje, pueden llegar a tener discapacidades cognitivas o físicas y todo esto en los padres puede llegar a provocarles tensión en la relación marital, incluyendo dificultades económicas y en ocasiones laborales. Y bueno, todo esto puede llegar a afectar su calidad de vida. El uso de radiaciones ionizantes que nos ayuden en el diagnóstico puede llegar a aumentar el riesgo de algunas enfermedades malignas y estas solo deben utilizarse en casos particulares como la información necesaria no se puede obtener de otra manera práctica y rápida, que la información obtenida va a cambiar el manejo clínico del paciente, la información es obtenida con la más baja radiación posible y la obtención de la información no va a retrasar el traslado de niños traumatizados que requieran mejores niveles de atención. La que sigue, por favor. Que continúe su compañera Velázquez, por favor. Sí, doctor. Bueno, ahora dentro del equipamiento debemos de tener disponible, debemos de tener siempre disponible la cinta de emergencia pediátrica de Brosselow, la cual es un apoyo para la determinación rápida del peso basada en la talla. También para la administración adecuada de fluidos, de medicamentos y para la determinación del tamaño del equipamiento. Y bueno, un lado de la cinta muestra los medicamentos y las dosis correspondientes de los pacientes pediátricos de acuerdo con su peso y por el otro lado nos va a ayudar a identificar el equipamiento necesario. Siguiente, por favor. Además de la cinta, también en esta tabla vamos a ver que el equipamiento pediátrico, vamos a ver el equipamiento pediátrico de acuerdo con la edad y el peso y cuáles son necesarios para la vía aérea, para la ventilación y para la circulación. Y también vamos a ver la parte del equipamiento suplementario. Siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar a hablar de la vía aérea y de su manejo. Bueno, en esta vamos a seguir la misma evaluación inicial que en los adultos, con la A del ABCD, y el primer objetivo va a ser establecer una vía aérea permeable para proveer una oxigenación tisular adecuada. Primero debemos de tener en cuenta la anatomía y las diferencias respecto a un adulto. Y bueno, mientras el niño sea más pequeño, mayor va a ser la desproporción entre el tamaño del cráneo y la parte medial de la cara. Ahora, en los niños, el occipucio, es decir, la parte posterior de la cara, es la parte indicada en amarillo en la imagen, en esta imagen de abajo. Esta es más prominente que en un adulto y provoca una flexión masiva de la columna cervical, lo cual va a aumentar la propensión a la angulación anterior de la faringe. Ahora, para evitar esta flexión pasiva de la columna y que ésta se mantenga en una posición neutral, el niño se tiene que colocar un soporte de 2.5 centímetros justo por debajo del torso del niño. Y bueno, esto se puede llegar a hacer en niños de hasta 3 años.
Asimismo, tenemos que tener otras consideraciones, por ejemplo, que hay estructuras de tejido blando en la orofaringe, como la lengua y las amígdalas, que van a ser más grandes en niños y que pueden llegar a dificultar la visibilidad de la laringe. Y bueno, también tenemos que tener otra consideración que es la forma de la laringe. Esta tiene forma de embudo y permite que se acumulen secreciones en el área retrofaringea. No solo la faringe está mucho más anterior y cefálica, también lo están las cuerdas vocales y el resultado es una dificultad, que va a existir una difícil visualización y por lo tanto puede llegar a ser complicada la intubación. Ahora tenemos que finalmente considerar la longitud de la tráquea. En los bebés tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud y crece a 7 centímetros alrededor de los 18 meses. Bueno, de no llegar a considerar esta longitud, el resultado va a ser una intubación que puede llegar a ser inadecuada e ineficaz, ya que puede que se dé una intubación de bronquio derecho, una ventilación inadecuada, una extubación accidental o un barotrauma mecánico. Y de acuerdo con todo esto, se ha determinado que la ubicación óptima en profundidad, en centímetros, puede llegar a calcularse como 3 veces el tamaño de un tubo endotraqueal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener el manejo. En un niño con una vía aérea parcialmente obstruida, pero que respira espontáneamente, la vía aérea debe optimizarse manteniendo el plano de la cara paralelo al plano de la camilla, mientras se mantiene el alineamiento neutral de la columna. Ahora, como se muestra en la imagen inferior, perdón, la vía aérea puede llegar a abrirse mediante la maniobra de elevación mandibular combinada con una inmovilización espinal bimanual en línea. Y bueno, también se debe de suministrar oxígeno suplementario después de haber succionado las secreciones y detritos de la boca y de la orofaringe. Siguiente, por favor. Ahora, en la cánula orofaringea, esta se va a introducir cuando el niño está inconsciente, ya que es probable que pueda provocar el vómito debido al reflejo nauseoso que se va a encontrar conservado. No se recomienda que en el paciente pediátrico la maniobra de introducir la cánula al revés y rotarla a 180 grados por el riesgo que puede haber de lesionar los tejidos blandos de la orofaringe y posteriormente también una hemorragia. Y el uso de un depresor de la lengua, o sea, una batelenguas, también puede llegar a ser útil para la misma colocación. Ahora, en caso de bueno, en la parte de la intubación orotraqueal vamos a tener que es el método de elección y más confiable para obtener el control inicial de la vía aérea. Y este debe de ser bajo visión directa, con inmovilización y con protección adecuada de la columna cervical, ya que de esta forma se evita el edema subglótico, la ulceración y la ruptura de la frágil vía aérea. Bueno, esta tendrá sus indicaciones cuando hay una lesión craneoencefálica severa que requiere ventilación asistida, cuando no se puede mantener una vía aérea y también si hay presencia de signos de falla respiratoria y en los casos de hipovolemia, desde donde el sensorio se va a encontrar deprimido o cuando se requiere tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Ahora, en caso de la intubación orotraqueal, en los niños vamos a tener que, debido a las diferencias anatómicas, se usan comúnmente los tubos de endotraqueales sin manguito. Permítame un momento, doctor. O sea, ya. Sin embargo, bueno, el uso de los tubos endotraqueales con manguito, aún en preescolares y en... sí, perdón. Y en preescolares y en niños pequeños va a generar el beneficio de mejorar la ventilación y el manejo del CO2, lo cual va a tener un impacto positivo en el flujo sanguíneo cerebral. Estos se van a considerar seguros cuando se van a insuflar a más de 30 milímetros de mercurio. Y una técnica simple para determinar el tamaño del tubo endotraqueal es aproximar el diámetro del tubo con el de las narinas o con el del dedo meñique del niño. Esto va a ser necesario para asegurarse, primero va a ser necesario asegurarse de tener todos los tubos disponibles que sean de un tamaño mayor o menor del estimado. Ahora, la mayoría de los centros de trauma utilizan un protocolo para la intubación de emergencia llamado intubación asistida por medicamentos o por drogas, que sería el IAM o que va a ser
el IDM, anteriormente conocido también como intubación de secuencia rápida, que es el ISR. Y bueno, en este caso se debe de prestar atención cuidadosa al peso del niño, a sus signos vitales, como va a ser el pulso y la presión sanguínea, y a su nivel de conciencia para saber cómo proseguir en cada caso. Ahora, cuando se requiere de un tubo endotraqueal para el control de la vía aérea, se debe de ser primero preoxigenado, debido a que la preoxigenación es una medida de seguridad que va a incrementar la reserva de oxígeno en el paciente. Ahora, en la imagen se encuentra, en esta imagen vamos a encontrar el algoritmo de la intubación asistida por drogas. Y bueno, tenemos que llegar a considerar el pretratamiento con el sulfato de atropina, ya que la atropina también seca las secreciones orales, permitiendo la visualización de las estructuras y también va a ser para facilitar la intubación. Ahora, las dosis de atropina van a ser de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo y se debe administrar por lo menos 1 a 2 minutos antes de la intubación, y también con una dosis única máxima de 0.5 miligramos. En cuanto a la intubación, dependiendo de si se encuentran normovolémicos, se puede llegar también a usar el etomidato, que va a ser en una dosis de 0.3 miligramos por kilogramo, o el midazolam, que va a ser en 0.1 miligramos por kilogramo. Y si se llegasen a encontrar hipovolémicos, se va a emplear el etomidato, que va a ser de 0.1 miligramos por kilogramo, o también el midazolam. Y bueno, el flumazenil, debe de estar disponible en todo momento, ya que es el antídoto específico para contrarrestar los efectos del midazolam. Ahora, a esto le sigue la parálisis farmacológica temporal. Idealmente debe utilizarse un agente bloqueante neuromuscular despolarizante de corta acción. En este caso vamos a tener como ejemplo la succinilcolina a razón de 2 miligramos por kilogramo en niños menores de 10 kilogramos, y a 1 miligramo por kilogramo en niños mayores de 10 kilogramos. Ahora, las ventajas que posee es que va a iniciar su efecto rápidamente y que su acción tiene corta duración. Si se llegase a requerir más tiempo de parálisis, vamos a tener como opción utilizar el rocuronio, que vamos a darle una dosis de 0.6 miligramos por kilogramo, y también tenemos la opción del becuronio en 0.2 miligramos por kilogramo. A ver, ahora, una vez que se ha pasado la abertura de la glotis, el tubo endotraqueal debe de colocarse de 2 a 3 centímetros debajo del nivel de las cuerdas vocales y asegurarse cuidadosamente en este lugar. Y ahora vamos a tener una regla para posicionar el tubo endotraqueal, que va a ser a nivel de la arcada dentaria. Es calcular 3 veces el diámetro del tubo. Se deben de realizar técnicas de confirmación primaria, como va a ser la auscultación de ambos hemitórax a nivel de las axilas, para asegurarse de que no hayamos intubado el bronquio principal derecho, y que de ambos lados del tórax se estén ventilando adecuadamente. Posteriormente, también se debe utilizar un dispositivo de confirmación secundaria, como va a ser un capnógrafo de tiempo real, un detector de calorimétrico de dióxido de carbono, o se puede llegar a utilizar un dispositivo de detector esofágico. Y también vamos a llegar a utilizar la radiografía de tórax para identificar con certeza la posición del tubo endotraqueal, así como también el uso del oxímetro de pulso. Ahora, también tenemos que revisar los ruidos respiratorios periódicamente para asegurar que el tubo permanece en la posición adecuada, y también identificar la posibilidad de una disfunción ventilatoria. En esta se va a emplear la mnemotecnia DOP. DOP va a ser como un recordatorio de las causas comunes de deterioro en los pacientes intubados, de desplazamiento, como la tráquea de estos pacientes es corta. Cualquier movimiento de la cabeza puede llegar a causar un desplazamiento del tubo endotraqueal y puede llegar hasta intubar el bronquio derecho. La O de obstrucción, esta va a estar dada por secreciones, y esto va a ser debido a una irritación de la carina por la punta del tubo. La P, que en este caso va a estar por el neumotórax, y que esta va a estar dada por el desarrollo de un neumotórax a tensión o barotrauma, y la E, que va a ser por las fallas en el equipo. En esta vamos a ver que vamos a tener los ventiladores, los oxímetros de pulso y los dispositivos de administración de oxígeno, que pueden funcionar mal y que por ello debe de verificarse su adecuado funcionamiento. Siguiente, por favor.
Ahora, cuando el acceso de la vía aérea y su control no se pueden conseguir mediante el AMBU o mediante la intubación orotraqueal, se va a emplear la mascarilla laringea, un tubo laringeo o una cricotiroidotomía por punción. Ahora, la insuflación de aire a presión a través de una aguja introducida en la membrana cricotiroidea es una técnica de oxigenación apropiada y también temporal, pero esta no nos va a permitir una buena ventilación y puede llegar a desencadenar una hipercapnia progresiva. Ahora, la máscara laringea requiere la experiencia para su colocación porque puede llegar a tiene el riesgo de distender el estómago si la ventilación se realiza con fuerza. Y en el caso de la cricotiroidectomía, vamos a tener que se va a realizar en mayores de 12 años. Ahora, en el cuadro verde, en la parte de la respiración y ventilación, vamos a ver los valores normales que van a ser correspondientes a los lactantes y a los niños, así como así como con base al peso y la edad. Y el exceso de volumen o de presión durante la ventilación asistida, también tenemos que tener en cuenta que esto va a aumentar sustancialmente el riesgo del barotrauma iatrogénico. Ahora, la toracotomía, en esta vamos a tener que las lesiones que van a romper la posición pleural, por ejemplo, el hemotórax, el neumotórax o el hemoneumotórax. Estas lesiones son tratadas mediante una descompresión pleural, precedida en el caso del neumotórax a tensión por la descompresión con una aguja por encima del borde superior de la tercera costilla en la línea medioclavicular. Y el sitio de inserción del tubo de tórax es el mismo en el niño que en el adulto. Este va a ser, bueno, el quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media. Siguiente, por favor. Ahora, en esta parte de circulación y shock, vamos a tener que los factores claves en la evaluación y el manejo de la circulación en los pacientes pediátricos van a incluir el reconocimiento del compromiso circulatorio. Vamos a tener que determinar con certeza el peso y el volumen circulatorio del paciente. Tenemos que tener un acceso venoso, administrar los líquidos de reanimación y o reposición sanguínea. Y también se tiene que evaluar si la reanimación es adecuada mediante el gasto urinario y conseguir la termorregulación. Que continúe su compañera Pesina, por favor. Sí, Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar primero dentro de estos mismos factores o puntos a considerar en la circulación y en el choque, con el reconocimiento del compromiso circulatorio. En estos casos, en los niños, la mayor reserva fisiológica va a permitir el mantenimiento de esta misma presión arterial sistólica dentro de su rango normal, y esto pues lo va a hacer incluso en la presencia del mismo choque. En estos casos podemos requerir hasta se puede requerir hasta el 30% de la pérdida del volumen sanguíneo circulante para que se pueda manifestar una disminución en esta misma presión sistólica en el niño. Como datos para poder evaluar esto, vamos a encontrar la taquicardia y la mala perfusión de la piel. Estos van a ser las claves más comunes para el reconocimiento temprano de la hipovolemia y también para poder realizar el inicio temprano de una reanimación apropiada con los mismos líquidos. Junto con eso también vamos a encontrar otros datos como son el debilitamiento progresivo de los pulsos periféricos, también el estrechamiento de la presión del pulso a menos de 20 milímetros de mercurio, una piel marmorea, extremidades frías, podemos encontrar también disminución en el nivel de conciencia, poca respuesta al dolor y por supuesto una disminución del gasto urinario. Y en la tabla que se presenta en esta diapositiva se pueden clasificar las manifestaciones dependiendo del volumen perdido en cada uno de los sistemas. Los vamos a dividir de acuerdo a una pérdida de volumen leve, es menor al 30%, una pérdida moderada del 30 al 45% y una pérdida severa de volumen mayor al 45%. En una pérdida leve de volumen en el sistema cardiovascular, vamos a encontrar el aumento de la frecuencia cardíaca, pulsos periféricos débiles, filiformes y una presión sistólica normal. En el sistema nervioso central, los niños generalmente se van a encontrar ansiosos, irritables, confusos, y en la piel se encuentra fría, moteada y van a tener un llenado capilar prolongado. En cuanto al gasto urinario, en esto se puede encontrar bajo a muy bajo. En caso de que la pérdida sea moderada, en el sistema cardiovascular vamos a encontrar un incremento de la frecuencia cardíaca, los pulsos centrales se van a encontrar débiles, de tipo filiformes, y vamos a tener que se van a presentar también una ausencia de pulso periférico. La presión sistólica es de normal a baja. Y en caso del sistema nervioso central, los niños se encuentran letárgicos y van a tener poca respuesta al dolor.
En la piel se encuentran cianóticos y van a tener un marcado retraso en el llenado capilar, y el gasto urinario en estos casos va a ser mínimo. Y finalmente, cuando hablamos de una pérdida severa de volumen en el sistema cardiovascular, vamos a tener una taquicardia que posteriormente se va a continuar con una bradicardia. Aquí el pulso central ya se encuentra muy débil o incluso podría estar ausente, y el pulso periférico, igual que el anterior, se va a encontrar ausente. Los niños van a presentar hipotensión y la presión de pulso pues se va a encontrar estrecha. En el sistema nervioso central, aquí sí ya hablaríamos de un estado comatoso, la piel pálida y fría, y el gasto urinario no va a existir en estos pacientes pediátricos. La siguiente, por favor. Ahora bien, pasando a la determinación del peso y volumen sanguíneo circulante, pues tendríamos que hablar acerca de la reanimación con líquidos. El objetivo de esta reanimación va a ser reemplazar rápidamente la pérdida de este volumen circulante. El volumen de sangre de un lactante lo vamos a poder estimar aproximadamente en 80 mililitros, en un niño de 1 a 3 años en 75 mililitros, y en niños mayores de 3 años el volumen de sangre va a ser de 70 mililitros por kilogramo. Es importante mencionar que puede ser difícil estimar el peso de un niño. Lo más simple y pues lo más rápido sería como tal pues determinar el peso del niño. Y de esta manera pues nosotros podríamos calcular con precisión los volúmenes de líquidos y por supuesto las dosis de medicamentos. Mencionaba que se podría preguntar a su cuidador, a su tutor, a los padres, o bien pues de ser posible que se pesara, ¿no? Pero pues estamos hablando de un trauma, lo cual pudiera resultar complicado de hacer. Si esto no es posible, pues ya habíamos hablado acerca de la cinta de relación basada en la talla. Y pues en estos casos, esta herramienta pues nos proporciona el peso aproximado del niño, que puede ser de gran ayuda para poder hacer los cálculos correspondientes. Además del peso, pues nos va la frecuencia respiratoria, el volumen de reanimación con líquidos y la variedad de dosis de medicamentos, pues también podemos hacer uso de esta misma cinta. La siguiente, por favor. Ahora bien, también en estos niños pues es necesario que nosotros tengamos un acceso venoso. En casos de choque hipovolémico severo, generalmente esta va a ser causado por lesiones a órganos intratorácicos o bien intraabdominales, o también que exista una lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, siendo este el caso, generalmente es preferible que se utilice una vía percutánea periférica para establecer este acceso venoso. Si este tipo de acceso no es exitoso después de 2 intentos, se puede llegar a considerar utilizar una infusión intraósea con una aguja de médula ósea. Y en el caso de que no se pueda realizar ninguno de estos métodos, se pudiera realizar una venostomía. Y pues en estos casos la venostomía tiene que ser el último recurso del que hagamos nosotros uso. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí, entrando un poco más específico a la reanimación con líquidos y al reemplazo sanguíneo. La reanimación con líquidos para niños lesionados, pues como ya lo habíamos mencionado, debe estar basada en el peso. Y el objetivo, pues, es reemplazar el volumen intravascular perdido. Anteriormente, esta reanimación se realizaba con cristaloides isotónicas a dosis de 20 mililitros por kilogramo, pero actualmente se utiliza la reanimación de control de daño. Y esta, pues como tal, va a consistir en el uso restrictivo de los líquidos cristaloides y además que se administre de forma temprana proporciones equilibradas de concentrados de glóbulos rojos, también de plasma fresco y de plaquetas según sea el caso. Y pues este enfoque lo que ha hecho es interrumpir la tríada letal de hipotermia, acidosis y coagulopatía inducida por el trauma. En cuanto a que nosotros podamos valorar la normalidad hemodinámica o el retorno hacia esta misma, pues vamos a tener diferentes indicadores. Podemos encontrar la disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, que se encuentre apropiada para la edad, y además de esto, pues va a ir acompañado de un mejoramiento de los otros signos fisiológicos. También que tengan una mejoría en el estado de conciencia, que tengan un retorno de pulsos periféricos, retorno del color normal de la piel, que exista un aumento de la temperatura de las extremidades, un aumento de la presión sanguínea sistólica, que regresen a sí mismo a sus valores normales, perdón, de acuerdo a la edad que
que les corresponde, y también que exista un aumento de la presión de pulso, que tiene que ser de mayor a 20 milímetros de mercurio. Y finalmente, pues el que es el principal indicador y que ya lo habíamos estado mencionando anteriormente, pues es la diuresis, que puede ir de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora, y pues también va a depender mucho de la edad que tenga el paciente pediátrico. Vamos a ver que los niños generalmente van a tener 3 tipos de respuesta a la reanimación con líquidos y se les va a asignar un nombre. Uno de estos estados es que la mayoría de estos niños se pueden estabilizar usando únicamente las soluciones cristaloides sin que necesite la administración de sangre. Estos niños se les considera como respondedores. Vamos a ver que algunos responden a cristaloides y a reanimación con sangre. Y en estos casos, bueno, también pudiéramos llamar a ese tipo de niños que además se les suministra sangre como respondedores. El siguiente caso serían los niños que responden inicialmente a cristaloides y sangre, pero que posteriormente vamos a ver que tienen un deterioro. A estos niños los vamos a conocer como respondedores transitorios. Y finalmente tendríamos al tercer grupo, o la tercera categoría, que serían los niños que no responden a la infusión de cristaloides y de sangre. Y pues este grupo como tal va a recibir el nombre de los no respondedores. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, en cuestión al gasto urinario, ya habíamos comentado que es un método confiable para la determinación de la adecuación de la reanimación por volumen. Y pues, como tal, también habíamos dicho que depende mucho de la edad y del peso que tenga, el paciente. En estos casos, pues vamos a tener algunas metas dependiendo a grupos de edad. En el caso de los lactantes, esta meta es de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Para niños mayores de 1 año hasta la adolescencia, esta meta va de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Y en el caso de los adolescentes, el gasto urinario meta sería de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Y una vez que nosotros vemos que el volumen sanguíneo ha sido restaurado, el gasto urinario pues va a retornar a la norma. En estos casos, pues aquí es necesario la inserción de un catéter urinario, porque pues este nos va a facilitar la medición del urinario en estudiantes que pues están recibiendo un volumen sustancial de líquidos en la reanimación. La siguiente, por favor. Ok. Y finalmente de esta misma evaluación de circulación y choque, pues tenemos a la termorregulación. En esto vamos a ver que la gran proporción de área de superficie corporal en relación con la masa corporal que tienen los pacientes, pues va a aumentar el intercambio de calor con el ambiente y por lo tanto pues va a afectar la capacidad para regular la temperatura central. En relación a lo anterior, pues vamos a encontrar que el índice metabólico pues se va a encontrar aumentado, la piel la vamos a encontrar delgada y por supuesto vamos a encontrar una escasez de tejido celular subcutáneo. Y todo esto en conjunto van a contribuir a que exista un aumento de la pérdida de calor por dos cuestiones, uno por evaporación y otra por gasto calórico. Si hablamos de la hipotermia, pues esta puede provocar que existan lesiones refractarias al tratamiento. Además de esto, pues va a provocar que se prolonguen los tiempos de coagulación y también pues puede afectar negativamente la función del sistema nervioso central. Entonces, mientras el niño esté expuesto al medio ambiente durante la evaluación inicial y la fase de reanimación, pues nosotros podríamos utilizar algunos equipos, como lo son las lámparas térmicas, los calentadores, o bien también hasta cobertores térmicos, que pues nos ayuden a mantener la temperatura corporal del paciente. Dentro de las recomendaciones que nos hace la ATLS, se encuentran calentar la habitación. También se recomienda calentar las soluciones intravenosas, los productos sanguíneos y el aire o el oxígeno inhalado. Además de esto, también se recomienda que se cubran a los pacientes con mantas calientes una vez que terminemos de hacer el examen físico completo durante la reanimación inicial. La siguiente, por favor. Bueno, en estos casos, con esta imagen, lo que les quiero comentar es que sabemos que el termostato interno está regulado por el hipotálamo.
Y en estos casos, este va a dejar de funcionar correctamente si la temperatura interna está por debajo de los 35 grados centígrados o bien este se encuentra por encima de los 41 grados centígrados. Pero como mencionamos al principio, el área de superficie y la masa corporal pues van a afectar la capacidad de termorregulación en el niño. Por eso es importante que nosotros lo identifiquemos y que también tengamos las adecuadas que les acabo de comentar. La siguiente, por favor. Ok, pasando a la reanimación cardiopulmonar, debemos tener en cuenta que el paciente que recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar o RCP en la escena o en el lugar de la lesión y que además de esto tengan retorno de la circulación espontánea antes de que llegue al hospital o al centro de trauma, tiene un 50% de probabilidades de sobrevida sin un daño neurológico. Los pacientes que llegan todavía en paro cardiorrespiratorio posterior al trauma tienen un pronóstico más sombrío, tienen un pronóstico peor. Y aquellos que reciben RCP por más de 15 minutos antes del ingreso o los que ingresan con pupilas no reactivas no tienen posibilidades de sobrevida. El libro también nos mencionaba que un RCP continuo de larga duración o los esfuerzos prolongados de reanimación en estos niños, pues no van a brindar beneficio alguno. Y bueno, en la imagen podemos ver de forma resumida cuáles son las indicaciones del RCP en niños, dependiendo el grupo de edad. La siguiente, por favor. Ok, entonces ahora, en cuestiones de trauma torácico, específicamente, debemos saber que el 8% de todas las lesiones traumáticas pues van a involucrar el tórax. Además de eso, las lesiones a este nivel pues se van a presentar como una señal de alerta para que también nosotros tengamos en cuenta que pueden existir lesiones en los órganos y en otros sistemas. Muchas veces, pues, y lo comentó en un principio mi compañera Moni, el mecanismo de lesión y la anatomía del tórax infantil, pues van a ser los responsables del espectro de las lesiones, de la gravedad y de la severidad de estas mismas. Las lesiones generalmente vamos a ver que se deben a un trauma cerrado y también lo habíamos comentado, que la primera causa de esto pues van a ser accidentes por vehículos motorizados. Dentro de estas características que van a tener de diferencia de los pacientes pediátricos con un paciente adulto, es justamente que tienen una mayor elasticidad y también una mayor suavidad de la pared. Por lo tanto, pues la fuerza que reciben por el impacto se va a transmitir con mayor intensidad. Se van a transmitir con mayor intensidad al parénquima pulmonar subyacente, causando una contusión pulmonar. La siguiente, por favor. En cuestión específica de fracturas tanto de tipo costal, también lesiones medias clínicas, estas van a tener una frecuencia menor y generalmente estas van a ocurrir cuando hay una fuerza severa de impacto. En estos casos, bueno, las lesiones específicas son las mismas que nosotros vamos a encontrar en los adultos, que ya lo habíamos visto, pero pues la frecuencia es diferente a ellos. La movilidad de las estructuras mediastinales hace que en estos casos pues, los niños sean más susceptibles de desarrollar un neumotórax de tensión. En estos casos pues hablaríamos de la lesión que más comúnmente pues pone en riesgo la vida del paciente pediátrico. En cuestión al neumomediastino, este va a ser poco frecuente y generalmente es benigno. A diferencia del adulto, este rara vez se va a encontrar con una ruptura diafragmática, transección de la aorta o bien en otros casos también graves, como son las rupturas traqueobronquiales mayores, el tórax inestable o bien que existan contusiones cardíacas. Y el tratamiento pues es el mismo que se da en el adulto. Debemos saber también que las lesiones importantes no van a ocurrir de manera aislada. Ya lo habíamos comentado también que nosotros al hacer la evaluación del niño, pues tenemos que buscar intencionalmente lesiones multisistémicas. También vamos a ver que se considera una combinación apropiada a las medidas de sostén y de tubo pleural, toracostomía, y la toracostomía pues no necesariamente
es utilizada o es necesaria en los niños. En cuanto a la incidencia del trauma de torácico penetrante, este aumenta a medida que el niño crece, principalmente después de los 10 años. Puedes explicar, ajá, gracias. Y aunque esta imagen engloba de forma general el manejo del trauma torácico en un paciente, tienen que tener en cuenta que no va a especificar la edad. Y pues, como lo hemos tratado a lo largo de la presentación, pues este es un factor determinante para el manejo del niño. Y como tal, pues esta imagen nos puede, o este algoritmo, pues nos puede servir como un recordatorio de la forma de proceder de acuerdo a los diferentes escenarios que tengamos en el trauma torácico del paciente pediátrico. La siguiente, por favor. Que continúe Zúñiga, por favor. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar del trauma abdominal. Y sabemos que la mayoría de este tipo de lesiones son consecuencia de un traumatismo cerrado, que principalmente es causado por vehículos motorizados y caídas. Las lesiones intraabdominales graves van a requerir la intervención inmediata de un cirujano, y también sabemos que un niño hipotenso con trauma contuso o penetrante de abdomen requiere una intervención quirúrgica inmediata. Para esto vamos a necesitar hacer una evaluación en la que debemos recordar que los lactantes y los niños pequeños que están conscientes, están asustados por lo ocurrido, por lo cual debemos tener en cuenta que puede afectar la exploración abdominal. El ATLS sugiere que mientras se evalúa al niño, hay que hablarle calmadamente, con voz baja, y se le hacen preguntas por la existencia de dolor abdominal, si es posible, claro, y se evalúa en forma suave el tono de los músculos abdominales. Se debe evitar la palpación profunda justamente por esto, ya que es dolorosa, y va a aumentar el tono muscular, y esto va a hacer que pueda haber una confusión en los hallazgos que nosotros obtengamos. También es frecuente que bebés y niños pequeños que están bajo estrés y llorando traguen una gran cantidad de aire. En este caso, se puede llegar a encontrar un abdomen súper distendido, globoso, y por lo tanto se sugiere que se haga primero una descompresión gástrica mediante la inserción de una sonda durante la fase de la reanimación. En los lactantes se prefiere una intubación orogástrica, y por todo lo mencionado anteriormente, la tensión de la pared disminuye al aliviar la distensión gástrica, lo cual permite hacer una evaluación más cuidadosa y confiable. La descompresión vesical también va a facilitar la evaluación abdominal, es decir, la micción, y también la presencia de marcas por cinturón de seguridad a nivel del hombro o cintura nos aumenta la posibilidad de tener lesiones abdominales, que aumentan más si detectamos fractura de columna lumbar, líquido intraabdominal o frecuencia de un pulso mayor de 120. En cuanto al examen abdominal, en un paciente inconsciente no tiene variaciones respecto a la edad, se hace igual. Bueno, ahora otros métodos de diagnóstico que podemos utilizar son los métodos de imagen, en los que podemos incluir la TAC, el FAST y el LPD. Que en la TAC podemos ver la TAC helicoidal, que permite identificar las lesiones en forma muy rápida y de forma muy precisa. Esto nos va a ser útil para evaluar el abdomen en niños que han sufrido un trauma cerrado y se encuentran hemodinámicamente compensados. Este estudio debe estar disponible de forma inmediata, ya que puede realizar puede permitir que se realice el tratamiento no quirúrgico dirigido por un cirujano. En los centros en donde no existe apoyo quirúrgico y cuando el traslado está indicado, no se justifica la realización de un ATAC antes del traslado definitivo. Ya se había mencionado anteriormente que tenemos que priorizar el tratamiento antes que un ATAC. Se debe evitar también la repetición del ATAC al llegar al centro de trauma, si es que se movilizó,
a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando una TAC es necesaria, el nivel de radiación se debe de mantener por debajo, en los niveles mínimos posibles. Ya también se había mencionado anteriormente. Y se requiere de sedación para que el niño no se mueva durante el procedimiento, ya que aparte de que necesitamos que sean dosis bajas, repetirlo pues aumentaría las dosis de radiación que se le administren. Por lo tanto, necesitamos realizar este procedimiento para que sean más confiables y efectivos la forma de realizarlos. También debe ser acompañado por un médico con destreza en el manejo de la vía aérea y de acceso vascular en niños, en caso de ser requeridos. Este estudio se debe realizar de rutina con contraste endovenoso y acorde a las prácticas de cada hospital. También se mencionaba en el ATLS la posibilidad de que un niño haya recibido un ataque, puede desarrollar, la posibilidad de que pueda desarrollar cáncer es de 1 en 1000. Por eso son estas condiciones de que debe de haber la menor radiación posible, y también hay algunos criterios para identificar pacientes con bajo riesgo de lesiones y descartarlos inmediatamente para que no reciban pues mayor radiación de la que pues no necesitan realmente. En cuanto al FAST, sabemos que es una evaluación por ecografía focalizada en trauma, que son sus siglas en inglés, y esta es una extensión de la exploración abdominal también. Sabemos que tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Una de las ventajas que tiene es que puede identificar pequeñas cantidades de sangre intraabdominal. Si se encuentran grandes cantidades de sangre, esto nos va a sugerir que las lesiones pueden ser significativas y el manejo quirúrgico no está indicado por la cantidad de sangre intraperitoneal. En este caso, de los niños, lo vamos a relacionar por la alteración hemodinámica y su respuesta al tratamiento. Una de las desventajas que tiene es la incapacidad de identificar lesiones intraparenquimatosas aisladas, las cuales son la tercera parte de las lesiones de vísceras sólidas que se presentan en estos pacientes. En cuanto al lavado peritoneal diagnóstico o LPD, se puede utilizar para detectar hemorragia intraabdominal en niños con alteraciones hemodinámicas que no pueden ser transportados para que se realice un TAC, o cuando la TAC o incluso la FAST, que es raro, no están disponibles. El hallazgo de sangre en el lavado peritoneal diagnóstico no es mandatorio de una exploración quirúrgica en un niño que está hemodinámicamente estable. Se debe utilizar una solución cristaloide isotónica tibia en volúmenes de 10 mililitros por kilogramo, y como dosis máxima se van a utilizar un litro o 1000 mililitros. En los niños, ya que tienen una pared abdominal más delgada que los adultos, el abordaje no controlado a la cavidad peritoneal puede dar lugar a lesiones iatrogénicas en órganos abdominales e incluso al usar la técnica abierta. Ya habíamos mencionado en clases anteriores que este es útil para diagnosticar lesiones en vísceras intraabdominales. Sin embargo, los órganos retroperitoneales no pueden ser evaluados. Y la interpretación del lavado que da positivo va a ser igual que en la de los adultos, como ya vimos en clases anteriores. Hablando del tratamiento no quirúrgico, se le debe, para empezar a explicar esta parte, debemos recordar que la presencia de sangre intraperitoneal en la TAC, FAST o ya sea en la LPD, el grado de lesión o la presencia de enrojecimiento vascular no obliga a realizar una laparotomía. También se debe mencionar que la hemorragia de vaso, hígado o riñón generalmente son autolimitadas. Cuando los estudios previamente mencionados de imagen son o el LPD son positivos para sangre, no son una indicación absoluta de laparotomía. En un paciente que está con estado hemodinámico estable o compensado, no se tiene que realizar forzosamente
estos procedimientos quirúrgicos. Se pueden mantener con un tratamiento conservador. Ahora, si no se logra la estabilización hemodinámica y el procedimiento diagnóstico es positivo para sangre, en este caso sí se va a indicar la laparotomía urgente para controlar la hemorragia. En relación con el cuidado intensivo, este debe incluir la cobertura continua con personal de enfermería pediátrica, si es que se encuentra presente, y monitoreo continuo de signos vitales y contar con acceso inmediato a quirófano, además del personal de cirugía disponible. Ahora vamos a hablar de lesiones viscerales específicas. Estas lesiones son frecuentemente, se relacionan con traumatismo con el manubrio de bicicleta, generalmente en los niños, el golpe con el codo en el cuadrante superior derecho del abdomen o lesiones asociadas a la porción horizontal del cinturón de seguridad. Y este tipo de lesiones, en este tipo de lesiones el contenido visceral es comprimido de forma brusca entre la fuerza aplicada a la pared abdominal anterior y la columna vertebral, lo cual nos va a causar las lesiones. También pueden darse estas lesiones en el contexto del maltrato infantil. Por lo tanto, tenemos que estar al pendiente de las historias. Vamos a hablar de esto más adelante, pero sí tiene que saber que puede estar presente también. Por un mecanismo similar se desarrollan las lesiones por trauma cerrado del páncreas y el tratamiento depende de la extensión de la lesión. Las lesiones por abulsión del mesenterio, intestino delgado o perforaciones del intestino delgado, cerca del ligamento de Treitz, son más frecuentes en los niños, pero suelen diagnosticarse tardíamente porque la sintomatología inicial suele ser inespecífica. También la ruptura de vejiga es más frecuente en niños. Y esto se debe a que hay una poca profundidad de la pelvis en los niños. También ellos se encuentran sujetos solamente por la porción horizontal del cinturón de seguridad. En el caso de los que van atrás o son muy pequeños, ellos los que vienen de esta manera tienen un riesgo mayor de sufrir una ruptura intestinal, el cual aumenta si tiene la marca del cinturón en la pared abdominal o si presenta una fractura de la columna lumbar por flexión, que es la que ya conocíamos como fractura de Chance. Las lesiones penetrantes del periné o lesiones en silla de montar ocurren cuando el niño cae sobre un objeto prominente, es decir, saliente, y va a causar lesiones intraperitoneales debido a la cercanía del perineo con el periné. En el caso de que haya una perforación de víscera hueca, se va a requerir que haya una intervención quirúrgica precoz. En esta imagen podemos observar la marca de un traumatismo con el manubrio de una bicicleta. Y en la siguiente imagen vemos un ejemplo de cómo son comprimidas las vísceras en el caso de las lesiones por el cinturón de seguridad. Ahora vamos a hablar del trauma craneoencefálico. En estos casos, la mayoría de las lesiones son resultado de choques de vehículos motorizados. También se puede presentar cuando hay maltrato infantil y en colisiones de bicicleta e incluso en las caídas. Es necesario que comprendamos la interacción entre el trauma del sistema nervioso central y las lesiones extracraneales. En caso de la hipotensión e hipoxia causadas por lesiones asociadas, tienen un efecto adverso en la evolución de la lesión intracraneal. En el escenario en el cual se da falta de atención del ABCDE y lesiones asociadas, esto aumenta la mortalidad. La hipotensión rara vez nos va a causar rara vez se va a causar únicamente por una lesión en la cabeza y en raras ocasiones puede perder cantidades significativas de sangre. En raras ocasiones puede haber una pérdida significativa de sangre en el espacio subgaleal, subdural o intravascular. Sin embargo, hay diferencias anatómicas entre los niños y los adultos que se van a comentar varias veces en los siguientes temas. Y una de ellas es que en el cerebro de un niño
va a duplicar su tamaño en los primeros 6 meses de vida y va a adquirir el 80% del tamaño del cerebro de un adulto a la edad de apenas 2 años. Estos cambios morfológicos nos van a proporcionar ciertos datos que vamos a utilizar para el diagnóstico. El espacio subaracnoideo es más pequeño y ofrece menos protección al cerebro, por lo que tiene una menor flotabilidad. Por lo tanto, los movimientos bruscos de la cabeza tienen más posibilidad de causar daño parenquimatoso estructural en los niños muy pequeños, en lactantes generalmente. Tenemos, por ejemplo, el síndrome del niño agitado. El flujo cerebral va a aumentar progresivamente a casi el doble de los niveles del adulto a la edad de 5 años y posteriormente va a disminuir, lo cual nos va a resultar en la susceptibilidad de los niños a tener una hipoxia e hipercapnia cerebral. Aquí tenemos imágenes de cómo puede suceder el traumatismo, incluso por movimientos pues relativamente leves. En cuanto a la evaluación, cuando sufren un TCE grave, es mejor que generalmente tienen una mejor respuesta que en los adultos. Sin embargo, en niños menores de 3 años, esta respuesta va a ser peor. Son susceptibles a efectos de lesión cerebral secundaria causada por la hipovolemia con disminución de perfusión cerebral, hipoxia, convulsiones e incluso la hipertermia. La combinación de la hipovolemia e hipoxia suele ser devastadora, pero el peor factor de riesgo es la hipotensión causada por la hipovolemia. Por lo tanto, es indispensable hacer una restauración rápida y apropiada del volumen sanguíneo circulante para prevenir la hipoxia en nuestros pacientes pediátricos. Los lactantes pueden tener hipotensión por pérdida sanguínea en el espacio subgaleal, en el intraventricular o en el epidural. La hipovolemia puede ocurrir porque en los lactantes las fontanelas y las suturas craneales están abiertas, lo que nos da una mayor capacidad de líquido. Por lo tanto, el tratamiento va a ser dirigido a reemplazar el volumen. Los niños pequeños con fontanelas abiertas y líneas de sutura móviles van a tolerar mejor la expansión de una lesión intracraneal o edema cerebral, ya que la presión intracraneal pues le permite, no aumenta tan rápido porque le permite expandirse un poco. Los signos de masa ocupante en expansión se van a encontrar ocultos hasta que ocurra una descompensación rápida en el paciente pediátrico. El lactante que no está en coma, pero que tiene una fontanela abombada o diástasis de las suturas, se debe tratar como si tuviera una lesión más grave. Y por último, el vómito e incluso la amnesia son comunes después de un traumatismo craneoencefálico, y esto nos va a indicar generalmente un aumento de la presión intracraneal. El vómito persistente, a pesar del tratamiento o que aumenta su frecuencia, generalmente nos avisa de que es más grave de lo que podemos pensar o que se consideró, y hay que realizar un TAC de cráneo. También hay una descompensación gástrica que es importante debido al riesgo de aspiración. En cuanto a las convulsiones por impacto, a continuación de lesión cefálica, son más frecuentes en niños, pero son generalmente autolimitadas. Requieren realizar una investigación con un ataque de cráneo. Mientras que en los niños en los niños se presentan menos lesiones focalizadas, pero la elevación de la presión intracraneal por edema cerebral es más frecuente, para lo cual es necesario hacer los siguientes pasos. El primero es restablecer rápidamente el volumen sanguíneo circulante. Posteriormente, si la hipovolemia no se corrige rápidamente, la evolución de lesión empeora debido a la lesión cerebral secundaria. Y en la ataque inmediata es vital realizar un ataque inmediata a los niños que requieren cirugía urgente para hacer una correcta valoración. En los niños, la escala de coma de Glasgow es útil, sin embargo,
el componente de calificación verbal se debe modificar para menores de 4 años. La tenemos aquí. No se va a modificar como tal la escala, simplemente se va a adaptar a las posibilidades de los niños. La PIC, la presión intracraneal, aumenta con frecuencia y se debe solicitar en forma precoz una valoración neuroquirúrgica para considerar el monitoreo de la presión intracraneal en caso de los siguientes casos. La primera es que hay una escala de coma de Glasgow de 8 o menor, o una calificación motora de 1 o 2, que haya lesiones múltiples asociadas a la lesión cerebral que requieren reanimación con grandes volúmenes y cirugía inmediata de tórax o de abdomen, o en aquellos en los que la estabilización y la evaluación se prolongan. La TAC nos va a mostrar evidencia de hemorragia intracraneal, edema cerebral o herniación transtentorial o cerebelosa. En todos estos casos se debe solicitar la valoración neuroquirúrgica. En cuanto a las dosis medicamentosas, se deben ajustar al tamaño del niño. Tenemos algunos ejemplos de medicamentos como el fenobarbital, que se puede dar de 10 a 20 miligramos por kilogramo, el diazepam de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo por dosis y se da en bolos intravenosos de forma lenta. La fenitoína o fosfenitoína, que se puede administrar de 15 a 20 miligramos por kilogramo a 0.5 a 1.5 mililitros por kilogramo por minuto como dosis de impregnación. Posteriormente se le puede dar 4 a 7 miligramos por kilogramo por día para una dosis de mantenimiento. También tenemos la solución salina, que posteriormente vamos a ver para qué otras cosas nos sirve, que generalmente se utiliza hipertónica, puede ser al 3%. Las guías de la Fundación de Trauma Cerebral mencionan que de 3 a 5 mililitros por kilogramo, y el manitol, que se puede dar de 0.5 a 1 gramo por kilogramo, aunque dice la ATLS que rara vez se va a ocupar. Y por último, la diuresis por manitol o furosemida puede empeorar la hipovolemia y debe suspenderse en forma temprana en la reanimación. Especialmente si hay signos de herniación transtentorial. Bueno, aquí tenemos un esquema que nos explica de forma sencilla el abordaje de un paciente traumatizado, aunque no es muy específica para la edad pediátrica, sigue el mismo orden que se ha mencionado en esta plática, hasta el punto de llegar al abordaje quirúrgico. En el único caso que se debe realizar un manejo conservador mediante la observación, este se debe realizar por 48 a 72 horas, y es que haya habido una exploración primaria, el ABCDE, también una evaluación secundaria, que es con los medios que ya les hablé hace unos momentos, que sea estable, cerrado, y que después del manejo se mantenga aún estable. Todos los demás casos nos van a llevar directo a la laparotomía. Ahora vamos a hablar del manejo de la lesión cerebral traumática. Que termine tu compañera Villavicencio, por favor. Muy bien. Bueno, en cuanto al manejo de la lesión cerebral traumática, como hemos visto, se debe realizar una valoración rápida con su respectivo manejo del ABCD y debe de haber una participación neuroquirúrgica desde el inicio del tratamiento. Por último, se debe realizar una evaluación y tratamiento secuencial de la lesión cerebral con atención a la prevención de una lesión cerebral secundaria, como sería la hipoxia o hipoperfusión, por lo que se puede realizar una intubación endotraqueal temprana con oxigenación y ventilación para evitar así el daño progresivo del sistema nervioso central. Este procedimiento puede ser difícil en los niños que no cooperan, por lo que se puede aplicar sedación y bloqueo neuromuscular en ellos para facilitarla.
Como ya se mencionó, se puede utilizar solución salina hipertónica mannitol para crear un estado de hiperosmolaridad al aumentar las concentraciones de sodio a nivel intracerebral. Esto va a producir una disminución del edema cerebral y además de que va a tener como un efecto secundario el aumento de un flujo sanguíneo, el aumento del flujo sanguíneo y atenuar la respuesta inflamatoria. La que sigue, por favor. En cuanto a la lesión de la médula espinal, este tipo de lesiones llegan a ser poco frecuentes, sin embargo representan el 5% de lesiones en algunos pacientes, siendo entre las causas más comunes en niños menores de 10 años las colisiones vehiculares y en niños entre 10 y 14 vehículos motorizados y algunas actividades deportivas por igual. Es importante mencionar las diferencias anatómicas entre adultos y niños, ya que estas diferencias nos van a ayudar en la intervención, ya que para poder realizar una correcta exploración y diagnóstico. Dentro de las diferencias tenemos que los ligamentos interespinosos y las cápsulas articulares van a ser más laxos, los cuerpos vertebrales van a estar acuñados anteriormente y van a tener una flexión que tiende a deslizarse hacia adelante. Las facetas articulares van a ser planas y pues los niños tienen una cabeza relativamente más grande, como ya les he comentado, por lo tanto, la fuerza que se aplique a nivel del segmento superior del cuello va a ser relativamente mayor. Esto explica una mayor frecuencia de lesiones entre lo que va a ser el occipucio y C3. En cuanto a los cartílagos de crecimiento, estos no van a estar cerrados y el punto de crecimiento no va a estar completamente formado. Así también las fuerzas aplicadas a la porción superior del cuello van a ser relativamente mayores que a comparación de los adultos. ¿De qué sigue, por favor? Parte de estos cambios también se van a ver reflejados en lo que son los estudios de imagen, debido a que debemos considerar que para el correcto diagnóstico dentro de este ámbito podemos encontrar una subluxación que se va a presentar comúnmente en niños menores de 7 años y aproximadamente 40% según las bibliografías y 20% en niños de hasta 16 años. Aquí vamos a tener que se va a caracterizar por un desplazamiento anterior de C2 sobre C3 y también se puede presentar a nivel de C3 y C4, pero este va a ser con una menor frecuencia. En este caso, las radiografías se deben tomar en maniobras de extensión y flexión, en las que se pueda ver un movimiento mayor a 3 milímetros. Y en este caso, cuando se observa una subluxación, se debe de estudiar si es verdadera o bien es una pseudosubluxación. La pseudosubluxación, en este caso de las vértebras cervicales, se hace más pronunciada con la flexión de la columna cervical, que va a ocurrir cuando al niño se va a acostar en una posición supina sobre una superficie dura. Para corregir esta anormalidad radiográfica, en este caso, si la lesión es verdadera, no desaparecerá con la maniobra. Otra forma de evaluarla es mediante las líneas de Schwarzschild, como se muestra en la imagen de la izquierda, que se va a trazar con una radiografía cervical lateral desde la cara anterior del arco posterior de C1 hasta la cara anterior del arco posterior de C3. La cara anterior del arco posterior de C2 debe estar dentro de 1 a 2 milímetros de esta línea, lo que va a equivaler a que esté formándose una pseudosubluxación. Si esta está mayor a 2 milímetros, va a ser indicativo de una lesión verdadera o subluxación verdadera. En cuanto a las lesiones de columna, pues vamos a ver que generalmente se van a identificar por hallazgos hasta cierto punto del examen neurológico, donde podemos observar la presencia de edema en los tejidos blandos, una contractura muscular o bien la deformidad que está presente en una forma de escalón que se va a poder palpar en la columna cervical posterior. Podemos observar otras características relativamente comunes en los niños, como va a ser el aumento de la distancia entre el crecimiento, entre el odontoide y el arco anterior de C1, que se va a presentar aproximadamente en el 20% de los niños pequeños. En cuanto a los centros de crecimiento óseo, estos pueden simular fracturas. La sincondrosis basiloodontoidea va a aparecer como un área radiolúcida en la base de la apófisis odontoides, en este caso en niños menores de 5 años.
En cuanto a las epífisis apicales del odontoide que aparecen como separaciones en una radiografía que se toma ese nivel, generalmente se van a observar en niños de 5 a 11 años. En cuanto al crecimiento de la apófisis espinosa, puede parecer una fractura en la punta de esta. Por último, es importante mencionar que es común que en los niños que tengan una lesión de médula espinal que no presenten alguna normalidad radiográfica, cerca del 2/3 puede presentar una lesión medular con una serie radiográfica normal. Por lo tanto, si existe sospecha o duda de la integridad cervical o de la médula espinal, se debe tratar como una lesión inestable y se debe mantener inmovilizada la cabeza y el cuello hasta que se haga un diagnóstico certero. ¿A qué sigue, por favor? En cuanto al trauma musculoesquelético, este se debe tratar con las mismas prioridades con las que se maneja en los adultos, pero se agrega como posible secuencia las lesiones en el cartílago del crecimiento de los huesos, que va a afectar su desarrollo y a la vez a la extremidad. Debido a que hay una falta de mineralización de las epífisis y el cartílago de crecimiento, se vuelve complicado el diagnóstico radiológico en niños pequeños, por lo cual aquí cobra mucha importancia la historia clínica, donde se incluye la magnitud, los mecanismos, el tipo de lesión, para poder facilitar una correlación entre lo que se encuentra físicamente y radiológicamente, y además nos sirve para poder alertar sobre un posible maltrato infantil, como se hablará más adelante. Una diferencia notable en la comparación de adultos con niños es que en los niños va a haber una pérdida sanguínea menor asociada a lo que van a ser fracturas pélvicas y de huesos largos, por lo que difícilmente puede provocar un shock hipovolémico. En caso de encontrar alguna inestabilidad hemodinámica asociada a una fractura a nivel de fémur que sea aislada, es necesario realizar una evaluación en búsqueda de otras fuentes de sangrado que puedan encontrarse generalmente a nivel del abdomen. Además, hay que tener en consideración que los huesos de los niños hay presencia de cartílago de crecimiento. Esto quiere decir que al sufrir lesiones cerca de estas zonas pueden producir efectos en el retraso de crecimiento normal o incluso alterar el desarrollo normal del hueso, como ya se mencionó antes. Los huesos, al tener una naturaleza elástica en esta etapa, lo que puede causar fracturas en rama verde o también llamadas en tallo, como se observa en la imagen de la derecha, donde se observa una fractura incompleta que deja a un lado de la superficie cortical sin fractura y que mantiene un ángulo diferente. También se puede presentar lo que se denomina el torus o una fractura en hebilla, que es provocada por una sobrecarga axial a lo largo del eje longitudinal de todo el hueso. Y estas son fracturas incompletas de la diáfisis de un hueso largo, que va a estar principalmente caracterizado porque va a haber presencia de un abultamiento de la cortical, como se observa en la imagen de la izquierda. Las flechas señalan dichos abultamientos. Este tipo de fracturas suele ser el de peor pronóstico y tenemos que estos dos tipos de fracturas nos pueden orientar también a un caso de maltrato infantil cuando existen historias que no son muy concluyentes, inconsistentes o conflictivas por parte de las versiones que dan los cuidadores del niño. Por último, es importante mencionar que las fracturas a nivel supracondilio en codo o rodilla tienden a lesiones vasculares y también a lesionar los cartílagos de crecimiento. En cuanto a los principios de inmovilización, generalmente en los niños una férula de las extremidades fracturadas va a ser suficiente para poder lograr realizar esa evaluación ortopédica definitiva. Si existe evidencia de que hay una lesión vascular en las extremidades lesionadas, se requiere que se realice una evaluación urgente para poder prevenir secuelas adversas a la isquemia de ese tejido. Cabe mencionar que solo se debe realizar un único intento de reducción de la fractura, esto con el fin de restablecer el flujo sanguíneo. Posteriormente a esto se va a realizar una ferulización simple o bien una ferulización con tracción de ser necesario. Ahora vamos a hablar de lo que es el maltrato infantil y cómo reconocerlo. En cuanto al síndrome del niño maltratado, este se va a definir cuando cualquier niño que presenta una lesión intencional como resultado de actos realizados por sus padres, personas a cargo o conocidos,
durante el primer año de vida, el homicidio es la causa más comúnmente de muerte. Este va a ser debido a las lesiones traumáticas, por lo que se debe de realizar una historia clínica y evaluación meticulosa para poder, en este caso, deducir que el niño sufre de abuso. ¿Qué sigue, por favor? En este caso debemos de sospechar de maltrato si es que existe una discrepancia entre la historia y el grado de lesión que nosotros podemos observar a través de lo que estamos analizando en la exploración física. Si ha pasado un intervalo prolongado de tiempo entre que se dio la lesión y la búsqueda de atención médica, o sea, cuando nosotros lo recibimos a cuando realmente ocurrió. Si hay un trauma de repetición, tratamiento en mismo o bien diferentes hospitales o médicos que lo han estado tratando. Y pues principalmente si los padres cambian la historia o cuando se les pregunta por separado. O sea, hay una discrepancia entre la versión que puede dar tanto la mamá como el papá. O bien que responden de manera inadecuada o no cumplen con las indicaciones que les otorga el médico, así como también el mecanismo de lesión imposible que puede, o sea, que no corresponde a la etapa de desarrollo. En esta tabla se presentan las etapas pediátricas y las habilidades que son capaces de realizar en cada una de ellas, por lo que si se menciona una actividad que no es posible que de acuerdo a la edad esté haciéndola, se debe de sospechar de maltrato infantil, como ya se mencionó antes. Sí, por favor. Y pues bueno, durante la exploración física debemos prestar atención a los hallazgos que nos sugieren que hay presencia de maltrato infantil, donde podemos observar que hay presencia de múltiples equimosis de diferentes tonalidades que nos indican una cronología diferente de cada una. También la evidencia de lesiones previas que se evidencian mediante la presencia de cicatrices o bien de fracturas consolidadas que van a ser visibles en radiografías. También la presencia de lesiones periorales, algún trauma en el área perianal o genital, fractura de huesos largos, esto principalmente en niños menores de 3 años, vísceras internas rotas sin antecedentes de trauma cerrado, hematomas subdurales múltiples, principalmente si no hay ningún antecedente que tuvo alguna fractura a nivel del cráneo. Lesiones raras como mordeduras, quemaduras de cigarro, marcas de cuerdas, quemaduras de segundo o tercer grado bien demarcadas y pues una fractura de cráneo costilla en un lapso menor a 1 año. En cuanto a la prevención, se sabe que el 80% de las lesiones se puede prevenir mediante estrategias simples que se efectúan a nivel del hogar y en la comunidad. En este caso, la ATLS propone una mnemotecnia del ABCDE de la prevención de lesiones. En este caso, la A corresponde a analizar estadísticamente las lesiones con una vigilancia local de las mismas. La B de Pool, que es read en inglés, en este caso, que se cambió en la versión en español por buscar construir una coalición local, en este caso a nivel de la sociedad con hospitales comunitarios. La C de comunicar el problema y esto va a hacer que las lesiones sean prevenibles. La D de desarrollar actividades de prevención con el fin de crear ambientes que sean más seguros y la E para evaluar las intervenciones. Esto para tener una vigilancia continua de cada una de las lesiones que ha llegado a presentar. La que sigue, por favor. El cuidado de niños gravemente heridos va a presentar muchos desafíos que van a requerir un enfoque de un equipo coordinado. Idealmente, este equipo de trauma pediátrico va a estar conformado por lo que va a ser un médico con experiencia en el manejo del trauma pediátrico, un pediatra y enfermedades pediátricas. Sin embargo, la realidad es otra, porque los niños son atendidos por un equipo de trauma de adultos, lo cual no excluye que se les deba dar un manejo y atención adecuada al paciente, no por el hecho de que sea pediátrico. Y pues en este caso, en el trabajo de equipo se necesita de un líder de equipo de trauma con experiencia en el cuidado de pacientes lesionados y que esté familiarizado con los recursos médicos locales que tiene disponibles para poder cuidar. También un proveedor con habilidades básicas para el manejo de las vías respiratorias, como vimos a lo largo de toda la charla. Es importante la vía aérea en este tipo de pacientes, la capacidad para proporcionar un acceso vascular pediátrico a través ya sea de vías percutáneas o
intraóseas, según sea el caso, el conocimiento de la reanimación pediátrica con líquidos, que haya el tamaño de equipos apropiados, dependiendo de la edad de la cual estemos hablando del paciente, la atención estricta a las dosis de medicamentos y al igual que la participación temprana de un cirujano con pediatría que tenga experiencia. Preferiblemente pues es un cirujano pediatra que tenga conocimiento y acceso a los recursos disponibles para poder controlar aquellas comorbilidades pediátricas específicas. E incluso si la familia del niño durante la reanimación en el departamento de urgencias, eso que se incluya y que también sea durante su estadía en el hospital. Y por últimamente, los recursos de salud mental también deben estar disponibles y en este caso es importante informar después de un caso de trauma pediátrico para poder tenerlo en consideración. Si en este caso, por ejemplo, si presenta maltrato infantil, ya es que guardado en su expediente de todo lo que se le ha realizado y pues sea más oportuno el tratamiento posterior. Y creo que eso sería todo. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Yo sé que ha sido un poco pesado, pero bueno, tenemos que también cumplir con el programa. Realmente de este tema hay que tener algunas consideraciones especiales. Es conocer que hay diferencias anatómicas que pueden alterar el manejo de la vía aérea. Es algo bien, bien importante. En los niños es una de las principales causas de muerte, el que no sepamos, ¿verdad?, manejar una adecuada vía aérea y sobre todo asegurarla, ¿verdad? Porque a veces logramos colocar un tubo endotraqueal, pero si no lo aseguramos adecuadamente, fácilmente se sale, se desprende, ¿verdad? Y entonces viene la mayor consecuencia. Entonces, esto es algo que no debemos olvidar. Y algo que ustedes deben tener mucho en cuenta es este famoso síndrome del niño maltratado. Miren, esto está, ¿verdad?, muy presente en las autoridades y si nosotros no sabemos describir las lesiones y a su vez dar un aviso a trabajo social para que ellos también informen al Ministerio Público y se dé un seguimiento, nos podemos hacer cómplices o así lo puede tomar la autoridad y entonces, ¿verdad?, podemos salir perjudicados. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto, debemos de asegurarnos bien que realmente son datos o signos de un niño maltratado y pues, hacemos una buena nota describiendo las lesiones que hayamos encontrado a la exploración y, ¿verdad?, la mandamos a trabajo social para que ellos prosigan con el procedimiento. El Servicio de Trabajo Social en ese aspecto, ¿verdad?, tiene muy bien establecido el protocolo, qué es lo que continúa una vez que le llega este tipo de notas donde sugieren la posibilidad del maltrato infantil. Y entonces ellos van, hacen entrevista con los padres o con los cuidadores del niño, pero también informan a Ministerio Público. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar, preguntar? No, ¿No? creo que no. Bueno, oye, entonces, ¿qué vamos a hacer de lunes? Doctor, pero creo que con esta sesión ya quedamos conforme el temario original. No, el temario original también habla del trauma del anciano y de la mujer embarazada, ¿no? Está marcada para el 12. Y sí, el problema es que el 13 es el examen. O sea, yo no tengo problemas, o sea, el 12 vemos esos 12 temas que nos faltan, ¿verdad? La cuestión es que ya no vamos a hacer un pequeño repaso con el caso clínico, o si nos da tiempo, ¿verdad?, preparen muy bien sus presentaciones, el equipo 4 y 5, a modo de que trate de ocupar nada más una hora, y la última hora la usamos para ver el caso clínico y que nos sirva de repaso de todos estos temas que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo?
Oiga, Doc, y Pues si nos deja platicarlo y más al ratito si le manda mensaje a la jefa de grupo. Ah, sí, claro, o sea, ustedes me avisan. Yo el lunes podría a partir de las 4:30, 5, porque como tengo que hacer el recorrido desde el sur, pero ustedes me avisan y adelante, ¿sí? Sí, Doc, pues ya son temas muy cortos, el de geriátrico y el de la mujer embarazada, entonces, Bueno, y para tener entonces, el repaso sobre todo. bueno, entonces ustedes en un rato más me avisan y ya vemos, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bueno, gracias. Cuídense, hasta luego. Igualmente. Hasta luego, doctor. Igual. Buena tarde. Buen fin.